momento. Exacto, ¿no? Bueno, ya lo conocen, pero igual les cuento. Enzo es licenciado en física, que hizo su maestría en Física en el grupo de física de estado sólido, donde trabajó sobre la respuesta de interfaces semiconductoras nanoestructuradas, y la cual defendió en 2019. En 2020 arrancó el doctorado en el mismo grupo, bajo la tutoría de Ricardo Marotti y Javier Pereira, y ahora está trabajando sobre caracterización optoelectrónica de materiales nanoestructurados para la conversión energética, que es de lo que nos va a hablar hoy. También arrancó a trabajar acá en el IFI en 2015 como ayudante y pasó a ser asistente en 2019. Y hoy nos va a contar parte de su trabajo doctoral. Bueno, entonces, muchas gracias, Sofía. Lo que voy a hablar acá, que no se me ocurre un nombre más largo que este, así que fue con el que me quedé, es presentar entonces un poco de... palabra más larga tampoco se me ocurrió. La idea es presentar entonces una técnica experimental con la que estamos trabajando mucho, que usé mucho en mi maestría y también estamos trabajando con ella en mi doctorado, que es lo que en inglés se llama IMPS y MBS, son las siglas, Intensity Modulated Photocurrent Spectroscopy y Photovoltage Spectroscopy. Son entonces medidas que se hacen usando luz modulada. Ahora voy a entrar un poco en detalles sobre un poco de repaso, vamos a ver, sobre detalles de semiconductores, bien rápido, sobre cómo funciona una celda de las más clásicas tipo PN, y vamos a hablar del montaje experimental para realizar estas medidas. Más que nada vamos a presentar varios modelos, desde los más sencillos, que son los mismos que se usan en medidas de impedancia, a modelos más complicados, resolviendo la ecuación de continuidad, de carga, y después vamos a ver algunos resultados de las últimas medidas que tengo realizadas este año de esta técnica. Entonces, un repasito rápido. La idea de un semiconductor es que cuando yo tengo un sólido cuya estructura de bandas tiene una región prohibida, que es lo que estaríamos viendo acá, ¿sí? Este sería el extremo de la banda de valencia y este sería el punto más bajo de la banda de conducción. Esta región de energía entonces no tiene estados accesibles para los electrones, y este salto de energía es el que dan los portadores, los electrones, desde la banda de valencia a la de conducción, cuando absorben energía en forma de luz. También en algunos semiconductores se da la transición del tipo indirecta, que aparte de darse una absorción de luz, se tiene que absorber un fonón para llegar al mínimo, porque tenemos un cambio tanto en cantidad de energía como en cantidad de momento para llegar al mínimo. Estos son entonces los dos tipos de absorciones básicas que ocurren en los materiales semiconductores y también en los dieléctricos, pero lo que define un semiconductor es que esta energía del salto energético que se da para la absorción de luz es relativamente chica. Es decir, del orden de 1, 2 electronvoltios hasta 3, podríamos decir que se trata de un semiconductor. Entonces, bueno, siguiente diapositiva, acá tengo un ejemplito de lo que llamamos semiconductor tipo N y tipo P. ¿Sí? La idea que tenemos acá es una estructura de silicio cristalino en ambos casos, ¿sí? Solo que acá tengo una sustitución de un átomo de silicio, en este caso por uno de boro y en este caso por uno de fósforo, ¿sí? La idea es que estos elementos tienen en un caso un electrón menos en su capa de valencia y un electrón más. Ese electrón extra o de menos en cada caso da lugar, en el caso del fósforo, a un electrón que sobra, que queda enlazado en torno al átomo de fósforo, y en el caso del boro, uno de menos, una vacancia que se genera, o lo que llamamos también hueco, que queda en torno al átomo de boro. ¿Está bien? Entonces, entre el átomo de boro y el hueco en este caso, o el de fósforo, y el electrón que tenía extra en su banda, en su capa de valencia, ¿sí? Se forma una especie de átomo hidrogenoide, pero con valores de energía mucho más chicos, comparado con los de un átomo de hidrógeno. Entonces, cuando vamos a la estructura de bandas de estos dos materiales, ¿sí? Lo que tenemos es un estado de energía para el caso del hueco orbitando en torno al boro, que está muy próximo a la energía de la banda de valencia, y para el caso del fósforo en la estructura de silicio, un estado muy próximo a la banda de conducción. Entonces, la energía ambiente es suficiente para producir la ionización de
el hueco que estaría acá y el electrón que estaría acá, ¿sí? Lo que termina dando como resultado KT, constante de Boltzmann por la temperatura ambiente, que normalmente a temperatura ambiente son 0,026 electronvoltios, y eso es suficiente para este saltito de energía que tenemos acá. O sea, a temperatura ambiente, todos estos estados que se llaman estados superficiales porque están cerca de las bandas de cuestión, están ionizados, entonces, en este caso, se me agrega, ¿dónde estás? Ahí, cuando se ioniza, págate un electrón a la banda de conducción, entonces pasamos a tener un material que no tenía electrones en la banda de conducción a tener un electroncito. Y por cada átomo de fósforo que tengo en la estructura cristalina del silicio, me agrego un electrón, y viceversa, por cada... ¿dónde está el circulito? Ahí. Y en este caso, para cada átomo de oro, tenemos un hueco que se ioniza y baja a la banda de conducción de valencia. Entonces tenemos un material tipo N porque tiene un exceso de electrones, o un tipo P porque tiene exceso de hueco. ¿Está bien? Entonces, esas son las versiones de los dos tipos de materiales que se usan para formar una juntura NP. Entonces, cuando yo junto estos dos materiales, ¿sí? Tengo por un lado exceso de electrones, por el otro lado exceso de huecos por cada tipo de, en este caso, silicio, lo que tiene una celda de silicio. Entonces se produce una corriente de recombinación de los electrones de un lado y los huecos del otro, ¿sí? Pero que van dejando entonces una región de iones en la unión de los dos materiales, que es lo que vemos en este diagramita, ¿sí? Que generan entonces un campo eléctrico entre ellos, porque los electrones que estaban acá, haciendo esta región neutra, migraron para allá, recombinaron con los huecos que hacían neutra esta región. Esa corriente se da por difusión, y a medida que se da esa difusión, se empieza a generar esta acumulación de cargas, que genera un campo eléctrico entre medio, que contrarresta esa difusión, y ahí se genera entonces la barrera del potencial que tenemos en una juntura PN. Tenemos, por un lado, electrones que van a recombinarse por los huecos por difusión por un lado, y un campo eléctrico que se genera en la dirección contraria, que lo contrarresta. Y así es como se da entonces una juntura tipo PN, que son el tipo de dispositivos fotovoltaicos más clásicos. Si miráramos lo que pasa cuando yo junto los niveles de energía, ¿sí? Entonces serían, no sé, ahí está, tendríamos la banda de valencia, la banda de conducción de cada tipo de material, y el nivel de Fermi. Está más cerca, en este caso, para el material tipo P, porque tiene muchos huecos en exceso, y está más alta de este lado el nivel de Fermi, porque tengo electrones. Cuando yo junto estas dos cosas, hay una migración de huecos y electrones de un lado para el otro para recombinarse, hasta que los niveles de Fermi se equilibran, y se genera este clásico escalón en las bandas de conducción y de valencia, que es lo que tenemos en todas juntas de conductor. Ese escalón que se genera es lo que permite la separación de electrones y huecos fotogenerados. Cuando llega luz, entonces, se da una absorción, y este escalón de potencial hace que el electrón caiga para este lado y el hueco caiga para aquel lado, separando los dos portadores, y lo que impide que se recombinen y lleva los electrones para el lado donde son mayoritarios, donde tienen menos probabilidad de recombinarse, y los huecos para el lado P, donde también son mayoritarios y tienen menor chance de recombinarse. La idea es que después recorran todo el material y se han extraído para tener una corriente 1. ¿Está bien? Entonces, en una celda clásica de silicio, ambos lados son de silicio, lo que se llama una celda de una homojuntura, porque es el mismo material, solo que cambia el dopaje de cada lado. Ese es el tipo de celdas comerciales de silicio que uno ve cuando va por la ruta, ¿sí? Y hay diferentes tipos de celda, aparte de esta, pero este es el más sencillo de explicar ahora para tener una idea de cómo funciona más. Entonces, yo tengo una barrera de potencial entre medio, acá, ¿sí? Que tiene varios comportamientos interesantes. Entre ellos, tiene un cambio en el voltaje en función de la concentración de portadores que hay generada dentro de la celda. Entonces, el voltaje que yo tenga va a cambiar con la iluminación, también comparado con la oscuridad. Y la idea es que también se da una acumulación de cargas en la interfase, como habíamos visto en esta figura acá, pero que también tiene una capacitancia asociada, ¿está bien? Y todos estos efectos hacen que la celda se pueda modelar como un circuito, porque tiene efectos capacitivos, tiene efectos resistivos, ¿está bien?
Entonces, lo que vamos a hacer ahora es hablar de un experimento que pretende medir la respuesta del dispositivo como si fuera un circuito eléctrico, ¿sí? Pero a diferencia de una medida clásica de impedancia, en la cual yo trato de medir la impedancia de mi circuito, es decir, le aplico un voltaje modulado en frecuencia y trato de medir su corriente para hacer el cociente y sacar la impedancia clásica de mi dispositivo, yo ahora lo que voy a determinar es una especie de función de transferencia. Yo le voy a dar luz modulada a mi dispositivo y voy a obtener una respuesta en voltaje o en corriente. ¿Tá? Entonces, no es en sí una impedancia lo que mido, es una función de transferencia de estímulo lumínico a voltaje o de estímulo lumínico a corriente. Enzo, sí. Espacio, pregunta. Si no me cuentas el tiempo, sí. No, yo no me acuerdo nada de esto, no, ni un poco. No te contesto. Yo contesté con una pregunta a Sofía, si me ibas a contar el tiempo, no. Dale. Vos decís que esto lo modelás para una función de transferencia y acá parece ser que hay un comportamiento lineal, por lo que estás diciendo. Aproximadamente lineal dentro de ciertos márgenes. Claro, mi pregunta es, cuando uno ve esto en el curso de esta facultad de ingeniería eléctrica, te dicen esto es un diodo. Es un diodo. Que es algo muy poco lineal desde el punto de vista. No, o sea, cuando digo, no, o sea, lineal. ¿Es una cuestión de pequeña señal, una linealización, o cómo es la no linealidad que yo tengo en la cabeza del comportamiento del diodo como en este caso? Acá tenemos una curva corriente-voltaje de un diodo no real, ¿sí? Y aparte bajo iluminación. En realidad el comportamiento lineal es en el sentido de a una cierta intensidad produjo una corriente, la relación intensidad de luz contra corriente es lineal en cierto margen de error. Ahí es donde puedes decir que tenés linealidad. Hay como la linealización alrededor del punto en el cual estás trabajando, que es como se trabajan. Claro. Bueno, aproximadamente. Ahora vamos a pasar el modelo, pero la idea es que, ¿sí? Cuando yo tengo un dispositivo fotovoltaico se genera corriente, ¿no? La idea es que esto que tenemos acá, así en oscuridad, esto es un diodo, ¿sí? Un diodo tiene básicamente, comportamiento ideal de un diodo es, permito pasar corriente en una dirección, no permito pasar corriente en otra dirección. ¿Por qué? Porque yo tengo un escalón de potencial. Un escalón de potencial acá, ¿sí? Entonces, si yo quiero hacer fluir corriente en esta dirección, tengo que por lo menos superar este potencial para que efectivamente se dé el flujo de corriente. Lo que significa que si yo no le aplico este voltaje no voy a conducir. En realidad todos los diodos pueden hacerse conducir a contramano si yo le aplico suficiente voltaje, ¿sí? Pero tratar de conducir en este sentido en un diodo es lo que se conoce como lo que no funciona en un diodo, ¿tá? La idea es que la corriente solo fluye de este lado porque los electrones caen en este sentido, mientras que los huecos caen en este sentido. Entonces, en esa dirección sí se puede dar la conducción. Y eso es lo que nos da la curva clásica de un diodo, que es no conducción, sí conducción, según el voltaje en el cual yo me encuentre. Positivo me da que sí, negativo me da que no. En realidad, ese comportamiento obviamente no es positivo o negativo, sino que es un comportamiento exponencial el que se da en la corriente, ¿sí? Que acá lo podríamos ver. ¿Está bien? O sea, esta sería la curva exponencial que tendría la corriente en función de voltaje en un diodo. Aparte, esta imagen tiene superpuesta lo que es la corriente generada por la celda en particular, lo cual es un término constante sumada a la ecuación del diodo, que simplemente me desplaza todo en la dirección de corrientes negativas. La corriente fotogenerada, dentro de ciertos márgenes, mientras los procesos de absorción no se vean saturados, tiene un comportamiento lineal respecto a la intensidad de luz. Ahí es donde podemos decir que es lineal la relación entre intensidad de luz y absorción de luz. Intensidad de luz, corriente generada. Hay un intervalo en el cual eso se puede linealizar. Si la intensidad de luz es demasiado alta, ya deja de comportarse ese modelo porque se da un efecto de saturación del proceso de absorción que lo lentece. Pero sin entrar mucho en detalle de eso, porque nos vamos a mantener en la región de linealidad de absorción de luz, entonces tenemos una relación de intensidad y corriente lineal entre ellas. Esta sería entonces la forma de una curva de generación de luz en función de voltaje en una celda. Y también tiene resaltada esta figura parámetros clásicos que se reportan en celdas fotovoltaicas. Por ejemplo, tenemos la corriente de cortocircuito, o sea, en voltaje cero. Tenemos el voltaje de circuito abierto,
que sería cuando no tenemos corriente, ¿sí? El voltaje generado dentro de la celda. Tenemos, además, ese no fue el botón que dice preparar. Ahí. Tenemos aparte el valor de voltaje y corriente que maximizan la potencia, que es este punto que está ahí, ¿sí? Y tenemos lo que se define como fill factor, que es ese FF que está ahí en el medio, que se define como la relación entre las áreas de este cuadrado perfecto, que es el que querríamos que tuviera la celda, que es el que maximiza la potencia que entrega mi celda, y el real, que sería este de acá, con la corriente de cortocircuito y el voltaje del circuito abierto. Si esos dos parámetros, si esos dos cuadrados o Q rectángulos fueran exactamente iguales, tenemos un fill factor de 1 y mi celda se comportaría como un diodo ideal con una fuente de corriente. Cosa que en realidad no pasa nunca. Pero ese parámetro suele ser del orden del 0,85 con una celda comercial, aproximadamente. Entonces, la idea de lo que vamos a hacer es, nos vamos a parar en este punto y en este punto, en condiciones de cortocircuito y de circuito abierto, ¿sí? Y vamos a generar una corriente, ver qué le pasa a la corriente cuando yo uso una intensidad de luz a la cual le superpongo una componente modulada. Es decir, le voy a meter 1 watt de intensidad, ¿sí? a mi fuente de luz, y a eso le voy a agregar 0,1, por ejemplo, de modulado, de componente modulado. Y voy a ir variando la frecuencia de mi modulación y voy a estudiar la respuesta a esa modulación para cada frecuencia. Parecido a lo que uno hace con impedancia, pero en vez de aplicarle un voltaje, le va a aplicar luz en condiciones de iluminación aparte, ¿sí? Porque el comportamiento no va a ser el mismo en la oscuridad que si yo lo estoy iluminando. Entonces voy a llevarlo a un estado excitado de un equilibrio con una alta concentración de portadores debido al término de continua de mi luz, y ahí voy a estudiar la respuesta a una componente modulada de la luz en condición de cortocircuito, ¿sí? Y en condición de voltaje de circuito abierto. Acá voy a medir el voltaje entonces y acá voy a medir la corriente. La idea del experimento entonces es, como les dije, hacerlo en circuito abierto y en cortocircuito. Para garantizar esas situaciones usamos un potenciostato, que acá está el frente del que tenemos nosotros, lo saqué del manual la imagen, ¿sí? Entonces lo uso en modo potenciostato para garantizar voltaje cero o en modo galvanostato para garantizar corriente cero, según la medida que voy a hacer. Entonces, normalmente las medidas se hacen usando luz blanca y una componente modulada agregada, ya sea con la misma lámpara o con un láser. Nosotros lo que estamos haciendo es usar toda la señal proveniente de un láser, tanto la parte de continua como la modulada, y entre otras cosas hemos observado diferentes comportamientos dependiendo del color del láser. Eso es porque cada color del láser estimula diferentes materiales en mi celda. Si mi celda tiene, aparte de silicio tipo N y tipo P, como en el ejemplo clásico, diferentes tipos de materiales en lo que se llama una heterojuntura, ¿sí? Está compuesta por diferentes materiales, puede ser que en un caso un material absorba y en el otro no, o puede ser que absorba los dos, y el comportamiento, según el caso, va a cambiar. Entonces, la idea es que mi fuente de luz, que va a ser un láser de diferentes colores en principio, está conectado a un analizador de respuesta en frecuencia, en este caso, ¿sí? El cual le suministra la intensidad y la frecuencia de la modulación y que llega a mi muestra. Aparte, tenemos en algunos casos, en algunas medidas, usamos un splitter y un fotodiodo para controlar la luz que está saliendo del láser y que esté en fase con mi medida original, porque podría tener un retardo entre el generador de señales y el láser que no lo estaría teniendo en cuenta, por ejemplo. Entonces podemos usar en algunos casos un fotodiodo, en los casos que es factible. Por ejemplo, con luz UV esto es contraproducente porque los diodos que tenemos en general con luz UV no se comportan muy bien, entonces meten más ruido del que quitarían. Entonces en esos casos no se hace, pero en los casos que sí se hace es útil y lo usamos para dividir la señal de nuestra muestra, para eliminar ruidos que puedan venir de este tramo de acá hasta acá. Entonces, la idea es que yo garantizo condiciones de circuito abierto o de cortocircuito, estimulo con luz y mido la respuesta de la celda en corriente o en voltaje en función de las frecuencias. Ese tipo de medidas que se obtienen a partir de este experimento son de esta forma, ¿sí? Esta es una imagen vieja de unas medidas que hice en mi maestría que muestran claramente cuál es el comportamiento esperado de una medida clásica, ¿sí?
las medidas, este es un diagrama de Nyquist, en el cual se grafica parte real contra parte imaginaria de la medida. ¿Sí? Entonces, acá podemos ver que muestran un semicírculo en el cuarto cuadrante, ¿sí? Y el tamaño del semicírculo varía con la intensidad del término de continuo de Laplace. No siempre se muestra un comportamiento lineal con esto, pero la idea es que cada punto está asociado con una frecuencia diferente de la modulación y van avanzando desde frecuencia cero hasta, digamos, infinito. En realidad, dependiendo del dispositivo, cerca de 100K o menos de frecuencia, ya se llega al origen y ahí termina la medida porque la celda no responde más rápido que eso. ¿Está bien? La idea de lo que estamos viendo acá entonces es, en el límite de baja frecuencia, esto corresponde con el valor ya sea de corriente de cortocircuito o de voltaje de circuito abierto. Y a medida que vamos avanzando en frecuencia, vamos subiendo la frecuencia, se va observando este comportamiento y tenemos una resonancia en el circuito, que es cuando se maximiza la parte imaginaria. Es decir, en ese caso estamos estimulando con luz a una frecuencia igual o muy similar a la frecuencia característica de mi dispositivo. ¿Qué frecuencias características tiene mi dispositivo, Nico? Hay como un comportamiento, veo bien, no monótono. Sí, no tengo una linealidad en esta medida en particular. Tengo dos medidas que están muy parecidas entre sí y otras dos que están muy parecidas entre sí que están acá. Y estas dos tienen intensidades relativamente diferentes y estas dos también, pero las dos son más grandes. O sea, acá ya no se muestra un comportamiento lineal con la amplitud de la medida. Enzo, perdón, hay una cosa que no entiendo. Acá graficas parte real y parte imaginaria, y el cero de la base, como que dice, es el láser. El cero es el... ¿Y por qué la resonancia es parte real nula y no simplemente el módulo, maximización del módulo? No es parte real nula, es parte imaginaria máxima. Claro. Pues yo me cogería un diagrama de Bode. Es que, bueno, sí, en realidad las medidas, el equipo las escupe en Bode, o sea, en módulo y fase, pero en realidad el comportamiento se ve mucho mejor en esta forma, en mi opinión. Pero la resonancia es máxima en el módulo, digamos. Sí. Tendrías un sobretiro, o por ejemplo, si tuvieras una resonancia, o un cambio, y también vendría acompañado con un cambio en fase. Sí. Entonces, el cambio en fase lo ves bien fácilmente en una variación de la parte imaginaria respecto a la real. No solés ver sobretiros, pero sí si vos lo graficás esto en Bode, podés ver caídas. En general, caídas. Cuando tenés una caída en el módulo, tipo, no sé, 20 dB por década, ¿viste? El clásico del circuito, cuando tenés un pico, un polo. Pero en general resonancia pensamos en el sobretiro, no en la caída. Bueno, sí, es verdad, no tenés un sobretiro, pero es cuando tenés la frecuencia en la que se da tu polo de la función de transferencia. Sí. Que es lo que estamos buscando, ¿no? Cuando cambia el comportamiento. ¿Dónde estaría la sería un punto simple, más que un polo doble. Sí. Bueno, está bien, capaz que no fue el término adecuado polo, el término resonancia, sino más bien el término era el término polo. En general son sí, tipo caídas simples. Las celdas de silicio sí muestran una resonancia, por ejemplo, pero es un caso particular. Tengo unas medidas ahí algún día, las vamos a conversar. Pero bueno, la idea es que estas son el tipo de medidas y yo busco dónde se me dan los máximos de las partes imaginarias, porque como conversaba ahí con Guzmán, es cuando yo tengo un cambio en el comportamiento de mi dispositivo. Tengo un cambio abrupto en el módulo de mi función de transferencia y un cambio abrupto en las fases de mi dispositivo. Entonces, ¿a qué se asocian esos comportamientos? Ese no fue el botón que quise tocar. Entonces, la idea es que cuando yo tengo un máximo, estoy observando lo que sería el polo de mi dispositivo, o sea, cuándo se da ese cambio en el comportamiento. ¿Sí? Entonces, si yo estoy en condiciones de circuito abierto, ¿sí? Este es el botón, este es el botón, acá. Se supone que yo no tengo corriente, mi celda está aislada del entorno. ¿Sí? Entonces yo ilumino, genero portadores. Los portadores se genera un exceso de electrones entonces en la banda de conducción y un exceso de huecos en la banda de valencia.
Estos portadores obviamente no se quedan ahí para siempre, recombinan, ¿sí? Entonces, yo lo que estoy, al observar el cambio en el módulo y en la fase de mi respuesta, es encontrar la frecuencia a la cual se da la tasa de recombinación en el caso de circuito abierto. Entonces, yo mido la recombinación, la frecuencia a la que es característica asociada a la recombinación para el caso de circuito abierto, que es la frecuencia a la que se da la caída de voltaje. El voltaje está asociado con la concentración de portadores, que me mueve el ancho de potencial en la juntura del semiconductor. Entonces, si yo hallo la frecuencia a la que se da el cambio de comportamiento en condiciones de circuito abierto, voy a estar midiendo el tiempo característico asociado a la tasa de recombinación de mis portadores. Que puede haber diferentes efectos de recombinación. Puede tener recombinación directa, recombinación por defectos, recombinación superficial. Yo lo que estoy midiendo es un tiempo característico asociado a ese proceso de recombinación, que es lo que me hace caer el voltaje. Mientras que si yo hago las medidas en el caso de corriente, también estoy midiendo el tiempo característico asociado a la pérdida de portadores, pero en ese caso se da la extracción de portadores. Entonces, ese tiempo que yo voy a estar midiendo va a estar asociado con la extracción de portadores y también con la recombinación, porque se va a seguir dando la recombinación. Entonces, ambos procesos, en el caso de cortocircuito, van a estar presentes. La recombinación y la extracción de portadores como cargas útiles. ¿Está? Entonces, tengo que poder después separarlos. Y ahí entra la ventaja de hacer la medida en cortocircuito, en circuito abierto. Digo. En el circuito abierto yo voy a tener solo recombinación, y ahí saco el tiempo asociado a la recombinación. Después mido en cortocircuito y voy a tener un tiempo asociado a la extracción de portadores superpuesta con la recombinación. Pero si ya tenía el de recombinación, puedo separar solo el de extracción. Vamos a ver un poco los modelos que se aplican para estas medidas. El modelo más sencillo es suponer que tengo un comportamiento de ese estilo, ¿sí? Esto que tenemos acá es una función que tiene el mismo comportamiento que yo tengo en estas medidas, ¿sí? Equivalente en circuito es un RC en paralelo, ¿sí? Que si bien no es ni una capacitancia ni una resistencia, lo que esto da lugar es a una constante de tiempo. Por eso se modela de esta manera. Se modela como una RC porque esto da lugar a una constante de tiempo que la interpretación, bueno, esto después queda a cargo del lector, pero el modelo, que es el modelo más sencillo, es el mismo modelo que se usa en las medidas de impedancia. Medidas de impedancia también se hacen de esta manera y no necesariamente esto se debe a un efecto de RC, realmente a tener una capacitancia en paralelo con una resistencia. De hecho, si es una medida de un circuito abierto, lo que yo voy a estar midiendo es la tasa, el tiempo característico asociado a la recombinación de portadores, o sea, la vida media de los portadores. Entonces, si es en el caso de corriente, voy a estar midiendo una superposición de los dos, de recombinación y extracción. Entonces, ¿esto sería como una función de transferencia entre qué dos cantidades? Esto sería entre la luz... Entre la luz y la corriente. Sí. Porque la relación voltaje de corriente es como que el voltaje está fijo y hay una presión algebraica pura. Dinámica. No, tenés un cambio también en el voltaje en la celda en condiciones de circuito abierto. Ah, eso. Porque fíjate, si yo estoy acá, ¿sí? Al variable en este punto, obligando a tener corriente cero, yo tengo una variación acá en torno a este punto. Mi voltaje, ahí, quédate quieto. Mi voltaje, voy a estar aumentando y disminuyendo la intensidad. Al obligarlo a tener estar en condiciones de circuito abierto, mi voltaje se va a mover levemente para la izquierda y para la derecha. Con la frecuencia asociada. Entonces, esto es la función de transferencia es voltaje luz a corriente fija. Voltaje luz a corriente fija cero, que en principio se podría realizar esa medida a cualquier corriente en realidad, o en el caso ese es el caso de lo que llamamos IMPS, fotovoltaje, medir el fotovoltaje. Tenemos la condición de medir la corriente a voltaje fijo, transferencia luz a corriente a voltaje fijo, que no tiene tampoco por qué ser cero, se podría realizar a otro voltaje. Entonces, el modelo más sencillo es este, tiene el mismo comportamiento que las medidas y da lugar a una constante de tiempo, que después queda a cargo de quien está trabajando darle la interpretación correcta a la constante de tiempo que se obtiene. Y bueno, como les decía entonces, en el caso del circuito abierto, estoy midiendo la frecuencia a la que decae el voltaje, la cual está asociada con los cambios en la concentración de portadores, que está asociada a la recombinación porque la celda está en circuito abierto.
En el caso de que yo esté midiendo un cortocircuito, yo tengo una superposición de los efectos. Extracción de portadores y recombinación. Entonces, en ese caso, el tiempo que voy a estar midiendo es la suma en paralelo de esos dos procesos. Se escribiría de esta manera. Y combinando esta ecuación con una definición de eficiencia, ¿sí? Que sería 1, todos los portadores generados son extraídos, 0, ninguno de los portadores generados sale como carga útil, puedo definir una eficiencia de colección de carga a partir de los dos tiempos característicos que uno mediría para las medidas. Y este sería entonces un modelo bastante sencillo para explicar, para sacar datos de estas medidas. ¿Qué pasa si la medida es un poco más complicada? Bueno, muchas medidas muestran más de un loop que estarían asociados entonces a diferentes constantes de tiempo, ¿sí? Entonces, de la misma forma que se hacen las medidas de impedancia, suponemos tener dos constantes de tiempo, o sea, dos términos, ¿sí? Un modelo bastante sencillo, y simplemente entonces agarro dos términos que van a estar en serie, que van a dar lugar a dos loops, y puedo, ajustando con esto, sacar una constante de tiempo característica asociada a cada loop. Y también me corresponde a mí buscar una interpretación a esas constantes de tiempo. Acá tenemos unos cálculos numéricos, fijando una constante de tiempo en un valor que sería 10 a la menos 3 segundos, y variando los valores de la segunda constante de tiempo, podemos ver la forma de las curvas calculadas numéricamente de lo que se esperaría ver en una medida que tiene más de un loop. Entonces vemos que según la frecuencia, manteniendo la misma amplitud de una con respecto a la otra, se puede ver que el máximo se da, un loop es más grande que el otro, están totalmente superpuestos, en cuyo caso no se ven las diferencias entre ellos dos, o se ven muy claramente porque se dan las frecuencias muy diferentes uno del otro, los efectos. Y bueno, en el caso de tener dos loops, estos efectos estarían asociados a diferentes procesos, que uno puede ser el proceso de recombinación por un mecanismo y otro por otro mecanismo muy diferente, o una extracción de portadores en una frecuencia muy diferente de recombinación, o diferentes efectos de transporte, ¿sí? Que vamos a ver más adelante. Finalmente, ¿cómo consideramos la verdadera capacitancia de la célula? Sí, porque hasta ahora usábamos un modelo de circuito equivalente que me daba lugar a una constante de tiempo. La verdadera capacitancia de la celda es un término, se lo puede modelar de la forma más sencilla como un capacitor en paralelo, y tenemos que agregar una resistencia en serie asociada con mi circuito. ¿Sí? Entonces, esta Z que tengo ahí medida puede ser cualquiera de los dos modelos que ya vimos, ¿sí? Según la forma de mi comportamiento. Y aparte le agrego estos elementos de circuito para la capacitancia geométrica del dispositivo, por ejemplo, una interfase que tenga acumulación de carga de los contactos metálicos, lo que sea. Y esto da una función de transferencia aproximadamente así, es decir, tengo un término capacitivo 1 sobre J omega RC multiplicado por mi función Z original. ¿Sí? Que en realidad no es una impedancia, es la transferencia que estamos hablando. Estos son entonces los modelos de circuito equivalentes que se aplican en impedancia y que son válidos en este caso. Entonces, en este caso, el RIC van separado de siendo. ¿El RIC cómo? Este último modelo, el RIC son independientes, aparte del Z. Sí, son independientes. Ese sí sería eso sí es para tener en cuenta la capacitancia geométrica del dispositivo. Lo que los otros son tiempos característicos asociados a procesos que se dan adentro del material. O sea, la recombinación o de extracción de carga. Y la resistencia sería la resistencia a serie propia del dispositivo. Sí. Entonces, acá tenemos dos modelos numéricos de qué es lo que pasa cuando uno tiene en cuenta la capacitancia del dispositivo. Según los valores de la capacitancia, podemos ver que en algunos casos no afecta, y a medida que se dan a mayores frecuencias, se empieza a ver un comportamiento de que mi medida, que originalmente estaba toda restringida al cuarto cuadrante, entra en el tercer cuadrante, tiene una entrada debido a los efectos capacitivos. Lo mismo pasa para el caso en que tengo un comportamiento con dos loops, ¿sí? Lo mismo pasa porque esto va multiplicando, es un término multiplicativo de la función de referencia. Entonces, esto es lo que se vería usando estos modelos de circuitos equivalentes teniendo en cuenta la capacitancia. Pero pasamos a hablar del modelo de ecuación de continuidad, que es el que realmente hemos estado trabajando más. Hemos ajustado con todos los modelos, pero este es el que más recientemente le hemos metido bastante cabeza.
y con el que hemos utilizado varios artículos porque explica bastante bien el comportamiento. Entonces, esta es la versión más sencilla del modelado a partir de la ecuación de continuidad. ¿Sí? Voy a suponer entonces que tengo una concentración n de portadores que tiene una variación respecto al tiempo, ¿sí? Debido a la modulación en cuestión. Entonces, acá tengo un término asociado a la difusión de portadores, porque esta es una ecuación que en función de la posición dentro de mi dispositivo fotovoltaico, ¿no? Le voy a agarrar y voy a decir, bueno, voy a agarrar mi dispositivo, voy a definir una coordenada X a lo largo de él, voy a decir, bueno, modelo bien sencillo, voy a suponer que se da absorción de luz a lo largo de todo el material, ¿sí? Y voy a medir desde 0 hasta D el ancho de la celda. Bueno, y ahí voy a plantear la ecuación de continuidad. La concentración de portadores en un cierto punto de mi celda va a depender de un término asociado al transporte, ¿sí? Es el término difusivo de portadores, de donde hay más a donde hay menos, porque si la luz incide de un lado, es natural que se generen más portadores de ese lado que del otro, y van a empezar a difundir. Tenemos un término difusivo, este es el coeficiente de difusión asociado a la banda de conducción, porque estamos modelando solo la parte de electrones, ¿tá? En la banda de conducción del material tipo N, tenemos entonces un parámetro ahí para tener en cuenta que estamos hablando de la concentración de portadores en una situación que no es de equilibrio, ¿sí? Porque estamos bajo iluminación. En condiciones de oscuridad yo tengo una concentración de portadores de equilibrio. Cuando estoy iluminado tengo una concentración que solo se mantiene de esa manera porque estoy iluminado, estoy generando portadores. Es una situación de desequilibrio, digamos. ¿Bien? Y después tengo este término que se asocia con la generación de portadores asociado a la parte modulada de corriente, ¿sí? Por eso tiene la exponencial de la modulación, tiene una exponencial asociada a la posición, porque del lado que incide la luz voy a tener mucha más generación, porque la luz se va atenuando a medida que entra en el material. Entonces tengo mucha más generación del lado cero, digamos. ¿Tá? Entonces tengo la absorción de material, la intensidad de luz y un parámetro phi, que son pérdidas, reflexiones, dispersiones, lo que sea, para tenerlo en cuenta nomás, que está ahí. Entonces tengo difusión de portadores, generación de portadores para la absorción de luz y obviamente un término asociado a la recombinación de portadores, la cual depende de la concentración que yo tengo. Mayor concentración de portadores, más rápido se me da la recombinación. Entonces asumo una tasa de recombinación y la recombinación total va a estar asociada con la concentración que yo tengo. Y esta es entonces la forma en que uno modela la variación de concentración de portadores dentro del dispositivo cuando está iluminado. ¿Está bien? Entonces, esta es la ecuación diferencial que uno intentaría solucionar para hallar una ecuación para la corriente o para el voltaje que se plantea en el dispositivo. Bueno, obviamente para eso tengo que imponer condiciones de borde adecuadas. Suponiendo, caso de circuito abierto, no hay corriente saliendo por ninguna de las interfaces. Esto no es fácil, pero se llega, hay varios papers que hallan la solución de esta ecuación diferencial. Se llega a una solución de este tipo, definiendo ese parámetro gamma que está ahí. ¿Está bien? Y para el caso de corriente de cortocircuito, asumo que por un lado no salen portadores, porque los electrones se supone que todos migran hacia una sola interfase, y del otro lado supongo no tener concentración de portadores. O sea, todo el que llega sale, así nomás. Y se llega entonces a esta solución de la ecuación diferencial. Otra situación más compleja, que es lo que se nos ha dado trabajando con materiales tipo N usando anatasa, o sea, una fase de dióxido de titanio, ¿sí? Es una fase muy estable, muy resistente, muy buena para conducir electrones, material tipo N, pero tiene un problema, tiene estados trampa en su región prohibida, entre la banda de conducción y la banda de valencia. Estos estados trampa pueden intervenir en el proceso de recombinación, pero aparte generan un efecto a la hora del transporte a lo largo del material. Tenemos el efecto que se llama de multitrapping, en el cual los portadores caen en las trampas, ¿sí? A lo largo del material N, y pueden obviamente perderse por recombinación o pueden volver a la banda de conducción y continuar su viaje. Entonces, el efecto de multitrapping es este efecto que está acá dibujado de un portador que es atrapado y liberado varias veces por estos estados localizados, ¿sí? Lo cual mete una variación en los tiempos característicos de transporte a lo largo de todo el material.
Este tipo de comportamiento se da mucho en el dióxido de titanio, por eso tiene que ser tenido en cuenta cuando una de nuestras capas del material es ese material. Entonces, ¿cómo modelamos en una situación esta, un poco más complicada? Bueno, lo que decimos está bárbaro. Me voy a concentrar en los portadores que efectivamente caen en las trampas, pero se liberan y vuelven y siguen siendo útiles, siguen conduciendo. Voy a agarrar la misma ecuación que yo tenía y voy a agregarle dos términos. Uno para portadores que no recomiendan, sino que son atrapados por trampas, y los que son liberados de las trampas. También lo voy a modelar como una tasa de atrapado y liberación constantes, ¿sí? Entonces tengo una concentración de portadores y eso determina cuántos portadores serían atrapados por unidad de tiempo, ¿sí? Cuanto mayor cantidad de portadores tengo, más probable es que alguno sea atrapado. Y a su vez, tengo los que son liberados, que dependen de la cantidad de trampas ocupadas que yo tenga, ¿sí? Suponiendo dos estados diferentes: conducción, trampas. Esto tenemos que compatibilizarlo con una ecuación para la concentración de portadores atrapados en las trampas. Entonces son los mismos términos con cambio de signo, ¿sí? Y a eso le tenemos que poner condiciones de borde adecuadas para resolver la ecuación diferencial en este caso. Bueno, entonces acá tengo el caso de esta condición de borde, que es del caso del lado que fugan los huecos, en cuyo caso supongo que no hay electrones yendo en esa dirección. ¿Sí? Que no hay concentración, no hay variación en la concentración de electrones, tengo la constante y nada más, la de equilibrio, y todos los electrones fugan en la otra dirección, por el otro lado de la celda. Entonces, en ese caso, yo digo, bueno, la corriente que yo tengo, que es la derivada de la concentración de portadores, es igual a la concentración de portadores que yo tengo por una constante, por un tiempo característico de extracción. Entonces, aparte acá lo que estoy considerando es que hay un tiempo característico asociado a la extracción de los portadores. El portador llega hasta la interfase y supongo que hay una tasa en la cual atraviesan la interfase hacia afuera de la celda. En principio el modelo lo supone así, pero podría estar asociado a problemas para cruzar cualquier interfase que yo tenga alrededor de la celda. Entonces, en el caso en que yo quiero medir una medida de circuito abierto, yo tengo que suponer entonces que este parámetro es cero, porque ningún portador sale. Y en el caso en que quiero medir una medida en corriente, supongo que este parámetro tiene algún valor finito. Y con eso hallo la solución en ambos casos para mi ecuación diferencial, que nuevamente vamos a bibliografía y encontramos las soluciones. Son estas que tenemos acá, y el parámetro beta S, que está definido acá, que depende de las tasas de atrapado y liberación. Entonces, a partir de lo que pasa con este parámetro beta, ¿sí? Si supongo que no hay trampas, estos términos desaparecen y recupero las ecuaciones originales que tenía en el caso anterior. Entonces, estas ecuaciones diferenciales espantosas, estas soluciones de la ecuación diferencial tan feuchas, ¿qué es lo que nos dan? Vamos a ver. Para empezar, acá tengo las medidas del caso más sencillo, que era el que no considerábamos el proceso de multitrapping, que teníamos tiempo de atrapado y de liberación de los portadores. Ambos casos dan parecido a las medidas que estábamos viendo, ¿no? Semicírculos que se modifican según la constante de tiempo por un LST, ¿sí? Y aparte, estamos considerando acá dos situaciones muy diferentes. Una es, tengo la tasa esta de extracción, que es la que está asociada con el cruce de interfaces, con un valor 10 a la 2, ¿sí? Centímetros a la menos 1, y esto estaría asociado con un proceso lento de cruzado de interfaces, ¿sí? Y vemos ese comportamiento que está ahí, que en realidad se parece bastante a la medida que estábamos mostrando ahí vieja que tenemos. Mientras que, si suponemos que este parámetro es muy alto, o sea, lo estamos teniendo casi infinito, tenemos un cambio en el comportamiento. Tenemos un límite de alta frecuencia que tiende a 45 grados. La gráfica no es cuadrada, por eso no parece 45 grados, pero si estuviera en la misma escala en horizontal y vertical, eso serían 45 grados. Entonces tenemos un cambio en el comportamiento de alta frecuencia en función de qué tan grande es el parámetro de extracción de portadores. ¿Sí? Entonces tenemos lo que se llama limitado por difusión y limitado cinéticamente. Limitado por difusión significa que la limitación al flujo de mis portadores está en recorrer el material. Mientras que el caso del limitado cinéticamente significa que el límite al transporte dentro de la celda está asociado con cruzar interfaces.
Acá tendríamos entonces alguna barrera que dificulta la extracción de portadores. ¿Está bien? Entonces, si yo considero las tasas de atrapado y liberación de portadores, vuelvo a tener estos comportamientos, ¿sí? Que habíamos visto en el modelo de dos constantes de tiempo. Vuelvo a tener efectos de dos lóbulos en mis medidas, pero sigue estando presente ese comportamiento en el límite, limitado por difusión o limitado cinéticamente con una baja tasa de extracción de portadores. Entonces, la idea es que tengo dos lóbulos asociados a mis medidas que tienen orígenes diferentes. Unos están asociados al proceso de multitrapping y transporte a lo largo del material, y otros están asociados a la extracción de portadores. El transporte de portadores a lo largo del material sin considerar el multitrapping es un proceso que depende de la concentración de portadores. Yo tengo más difusión cuanto mayor tengo concentración de portadores. Mientras que el proceso de atrapado y liberación, si ocurre efectivamente en una tasa fija, no debería verse afectado por la intensidad de luz en la que yo esté iluminando. Mientras que la concentración de portadores sí va a cambiar con la intensidad de luz que yo utilice. Entonces voy a tener constantes de tiempo asociadas a mis medidas que van a mostrar una dependencia con la intensidad y otras que no. Finalmente, si agregamos a todo esto el efecto capacitivo que estábamos viendo de una capacitancia en paralelo, una capacitancia geométrica, vemos que las medidas nuevamente tienen el comportamiento que observamos de entrar en el tercer cuadrante. De acuerdo a todos los modelos presentados, la capacitancia geométrica del dispositivo, o la capacitancia del dispositivo, que tiene que ser exactamente geométrica, puede deberse a la región de flexión entre un material y otro, en cuyo caso tendría una dependencia con el voltaje aplicado a la capacitancia, pero los efectos capacitivos son los que dan lugar a las entradas de las medidas en el tercer cuadrante. ¿Está bien? Entonces, de todas formas sigue observándose una variación en el límite de alta frecuencia para los casos en que tengo una alta tasa de extracción. ¿Sí? Entonces, estos son todos los modelos del más sencillo al más difícil con los que hemos estado trabajando para nuestras medidas. Y ahora voy a presentar, para ir terminando la idea y que no se me termine de dormir los que quedan despiertos, unas medidas que realicé sobre unas celdas de películas delgadas, o sea que son muy finitas, que tienen material tipo N, dióxido de titanio, que era este material que estábamos hablando, entonces suele haber transporte por multitrapping, ¿sí? Y tienen una capa buffer para acoplar el material tipo N y el tipo P mejor, que es de sulfuro de indio, y una capa absorbedora de sulfuro de cobre indio, que es un material tipo P, que aparte de eso oscuro, tiene un band gap que lo haría un buen material absorbedor. Lo haría. Pero está. Bueno, y me faltaba una medida más, que era suponiendo todos los efectos superpuestos. Si yo superpongo todo, efectos capacitivos, dos tasas multitrapping superpuesto con efectos capacitivos, tengo algo bastante más copado. Pero entonces, pasando a las medidas en celdas de verdad y no solo teóricas, acá por ejemplo tenemos una de las medidas que muestra los comportamientos que estamos hablando, muestra varias cosas, ¿sí? En este caso sí podemos observar un comportamiento, para empezar, lineal, con el aumento del tamaño asociado a esto que, si bien están voltios, es el voltaje aplicado al láser, un láser cuya intensidad se supone lineal entre 0 y 5 voltios. Entonces, linealizando, podemos decir que esto sería 20%, 30, 40, 60 y 80% de la potencia del láser. ¿Está? Entonces podemos ver que todavía mantiene un comportamiento lineal en el tamaño de las medidas y no hay grandes cambios a la intensidad, pero sí vamos a ver después cuando extraiga de esto algunas constantes de tiempo que hay una variación con la intensidad de luz. ¿Está bien? Entonces, como pueden ver, tenemos una contribución de efectos capacitivos que dan la entrada en el tercer cuadrante. Y en particular las medidas de IMBS parecen tener a muy alta frecuencia un segundo lóbulo ahí, que sería asociado entonces con dos procesos de pérdidas de portadores, dos procesos ya sea de recombinación, digamos, que podrían separarse entonces. Otra medida que tenemos de una celda del mismo material, pero con una capa más gruesa de material absorbedor, muestra grandes cambios
Los comportamientos, como pueden ver, cuando yo hago una medida en corriente de voltaje, se observan comportamientos bastante diferentes. Y acá en particular podemos ver que está muy claro el efecto de tener dos lóbulos en la medida y la entrada en el tercer cuadrante de las medidas, que esto es el efecto de descarga del capacitor, que entonces los efectos capacitivos de la celda están a altas frecuencias, y tenemos dos lóbulos que dan lugar a dos constantes de tiempo asociadas al proceso en cuestión. Se ve en casi todas las medidas eso, creo que se veían todas las que se pudieron medir bien. Tengo dos lóbulos, acá sería uno, esta medida quedó un poco de ruido, pero aún así en la roja se distingue dos curvas, y acá también, ¿sí? Y todas muestran que están en el tercer cuadrante asociado a los efectos capacitivos del dispositivo. Tenemos una muestra más, la B3, que en este caso, aparte de aumentar la cantidad de ciclos de deposición de la capa absorbedora, se duplicaba la concentración del precursor. O sea, la idea es que se hacen diferentes medidas, va variando la técnica de deposición de una de las capas por vez para ver cómo afecta eso el dispositivo. Y bueno, a partir de estas medidas y realizándoles ajustes, se obtienen las constantes de tiempos asociadas a cada uno de los procesos que muestran las medidas. Entonces acá podemos ver que no son tan buenas celdas como les decía. ¿Por qué? Bueno, la idea es que se hizo un ajuste de parte real y parte imaginaria. En vez de ajustarlo con una función compleja, se ajustaron parte real y parte imaginaria. Por un lado podemos ver que parte real y parte imaginaria son relativamente parecidos, lo cual era esperable en los ajustes, ¿no? Pero lo que sí no está bueno de estos dispositivos es que, si bien muestran el comportamiento esperado de decaimiento de una constante de tiempo que decrece con el aumento de la potencia, eso se debe a un aumento de la concentración de portadores, que para el caso de medidas de IMBS, ¿sí? Que son las azules y verdes, estas de acá arriba, ¿sí? Están asociados con un tiempo de recombinación más rápido. Al aumentar la concentración de portadores, se recombinan más rápido los portadores, mientras que en el otro caso yo tengo tiempos característicos que se asocian con la extracción de portadores y también superpuesto con el efecto de recombinación. Entonces, idealmente, ¿sí? Los tiempos asociados a estos procesos, uno querría que tengan al menos un orden de magnitud de diferencia. ¿Por qué? Porque significa que mi proceso de extracción es mucho más rápido que mi proceso de recombinación, lo cual es bueno. ¿Sí? Los portadores los extraigo antes de que se recopinen. No hay un orden de magnitud de diferencia acá, en estas medidas, ¿sí? Tengo estas acá y en este caso ya están ahí casi el mismo valor, dentro del margen de error prácticamente, y en este caso lo mismo. Están acá y acá. Si bien muestran el comportamiento esperado, que era un decrecimiento del valor del tiempo característico con la intensidad, dan valores muy parecidos. Estos tiempos característicos que estoy observando acá están asociados a los primeros loops de mis medidas, estos que están acá y estos que están acá en las medidas de voltaje. Esos son los tiempos característicos que muestran dependencia con la intensidad de luz. El tiempo característico más alto, que son estos que están acá, no mostraron ninguna dependencia con la intensidad de luz y por ende no serían asociados con los mismos procesos. Son procesos que no varían con la intensidad de luz. Entonces no dependen de la concentración de portadores. Entonces no tengo... Perdón, no entiendo bien esas gráficas porque ¿por qué son tan distintas las gráficas de corriente y la de voltaje? No había una relación medio como algebraica entre la corriente y el voltaje y estas pequeñas variaciones. No, Estoy comentando con lo mismo porque se confundió con eso. Está muy intuitivo eso. No, yo estoy acá oscilando a corriente cero para el caso de las medidas de voltaje, mientras que yo estoy acá en el caso de voltaje cero para las medidas. Son puntos distintos de la operación. Una medida se hace en cortocircuito y la otra voltaje en circuito abierto. ¿Viste que iba a precisar en algún momento el pizarrón? Entonces, sí, son bastante diferentes.
Lo que uno querría encontrar es una importante diferencia aparte de los tiempos característicos asociados a cada medida. Cosa que, Eso es lo que me pasa. y eso es lo que no pasa. Estos resultados también los presenté ahora en la estadía que hizo Mar del Plata y la profesora que fabricó las muestras me interrumpía cada rato aclarando que no eran muy buenas muestras, no sé qué, no sé cuánto. Pero bueno, eran las que teníamos para trabajar y fueron las medidas que hicimos. No son, como decimos, muy buenas muestras, así que tal vez no den para una publicación, pero las analizamos para seguir trabajando un poco con el modelo. Y aparte que si bien no dan para un paper, está bastante copada la forma de las medidas. Digo, se observa prácticamente todo lo que discutimos en los modelos, en las medidas. Casi todo lo que discutimos está presente. Tenemos más de un loop asociado a diferentes procesos en las medidas. Tenemos una entrada en el tercer cuadrante teniendo en cuenta los efectos capacitivos de la celda. O sea, son bastante interesantes desde ese punto de vista, no tan buenas desde el desempeño de los dispositivos perfectos. Como le decía, estos tiempos característicos muestran una tendencia con la intensidad, pero también producen un error. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no resultan ser buenas muestras? ¿Por qué no resultan ser buenas muestras? Bueno, hay varias cosas. Para empezar, este comportamiento es profundamente capacitivo, pero aparte no se observa, aún restando en un efecto capacitivo, la idea, estas celdas irían al origen desde la dirección menos I. Lo que significa que estaríamos en la situación que habíamos clasificado como limitada cinéticamente. ¿Sí? O sea que tenemos algún problema de extracción de portadores, tenemos algún problema en las interfaces que evitan un rápido cruce de los portadores. Uno querría en realidad que si hay alguna limitación sea recorrer el material lo más rápido posible. Lo recorro y no tengo que parar en el peaje para cruzar un material. Aparte, sí. No sé, estoy entendiendo que no son buenas muestras porque no se ajustan al modelo teórico. No, se ajustan al modelo teórico. No hacen lo que quieren que hagas. Si yo tengo que elegir uno de estos dos comportamientos, yo me quedo con este. La muestra es que el portador atraviese la celda y no tenga que parar en ninguna interfaz, que salga rápido. ¿No? Si yo pudiera elegir, me gustaría estar más bien en este comportamiento. Bueno, es para la aplicación celdas. Bueno, para tener una celda con un buen desempeño. Aparte, no está incluido acá, pero tengo, por ejemplo, las propiedades ópticas de la celda. Y si bien se observa el borde de absorción del sulfuro de helio cobre, que es el material que uno esperaría que dé toda la absorción, que es el material que tiene el borde de absorción en la región que teóricamente maximizaría la eficiencia, se ve muy poca absorción de ese material. Ese material tendría que ser el principal absorbedor y no tiene la principal contribución a la absorción del material. Entonces el material no está absorbiendo como nos gustaría que absorbiera. Las propiedades ópticas, eso también se ve. Si uno observa las curvas IB, también tienen un comportamiento bastante resistivo. Tampoco están incluidas acá. Pero este comportamiento, cuanto más ideal es más un prisma, un cubo. Una celda muy mala es como una resistencia, superpuesta con un término de corriente. ¿Bien? Y esta está más cerca de esto que de esta. Entonces, hay muchas medidas que muestran que no son las mejores celdas. A partir de estas medidas, aparte se obtiene una eficiencia bastante baja. Entonces, no son muy buenas celdas, pero sirven para propósitos académicos al menos. Está bastante interesante la forma de las medidas. Aparte permitieron poner a punto el experimento usando el equipo nuevo que compramos, y que también sirvieron para practicar. Y comprobaron este comportamiento que esperábamos, que era un decaimiento de los tiempos característicos de la velocidad. Mi pregunta no es, Y yo creo que eso yo lo había entendido, ¿cómo se dieron cuenta que las celdas no eran buenas? Si entendieron que la fabricación de las celdas lleva a que no sean buenas. ¿Qué parte del proceso de fabricación lleva a que las celdas no sean buenas? No realmente. Eso no lo sé. Tendría que seguir conversando de estos resultados con la gente de Mar del Plata, pero algunos de los miembros del grupo ya migraron a otras áreas. O sea, como que no encontraron la forma de hacer a este material mejor absorbedor.
si bien teóricamente tiene propiedades que serían indeseables, es decir, absorben, tienen un borde de absorción de una energía que teóricamente sería muy buena, ¿sí? Porque vos agarrás tenés todo el espectro, ¿no? Y vos ves, si vos pudieras elegir en qué frecuencia, en qué intensidad de energía poner tu borde de absorción, ¿no? Elegís el torno de 1,3 electronvoltios, porque absorbes un montón de fotones y todo lo que está para arriba no hay demasiada energía en exceso desperdiciada. Eso es lo que se llama el límite de Schottky-Kienzler, que dice, para un solo borde de absorción, ¿cuál sería el mejor color para tener? Y eso es 1,3 electronvoltios aproximadamente. Y este material tiene un borde de absorción de ese entorno de color, pero de todas formas, por otros parámetros asociados al material, que todavía está muy bien determinado, no, hasta ahora no han mostrado ser buenos absorbedores. A pesar de tener el borde de absorción directo, que debería ayudar a una rápida absorción, de tener la energía más adecuada para que sea un buen absorbedor, no han mostrado hasta ahora la absorción que uno desea que tuviera. No hay un argumento exacto, preciso, por eso es un material que sigue en estudio, el futuro del biocobre, pero por ahora no ha mostrado el desempeño que me gustaría que tuviera. Pero el modelo está justo. No, pero son dos problemas diferentes. Por eso te saqué para ahí. Por eso la partí para ahí. Un centro de la olla. Bueno, y bueno, para terminar, quedaría seguir aplicando un poco más de análisis de estas muestras. No se determinó las capacitancias todavía asociadas con el efecto ese que deben entrar en su cuadrante. Podrían seguir ajustando para determinar eso. Tenemos ahora unas celdas de perovskitas que traje del Mar del Plata, que tenemos un montón de cosas para medirles, entre otras cosas medida IMPS y MBS, y dan lugar a tiempos característicos más rápidos, lo que en principio los hace prometedoras. Y en cuanto a la técnica experimental en sí, variaciones de ella. Para empezar, hemos observado diferentes comportamientos según el color del láser que se usa, porque se estimulan diferentes materiales. Entonces, eso ya nos permitió publicar unos artículos que estaban ahí listados, observando variaciones de comportamiento estimulando con un color de láser y con otro color de láser. Y otras variaciones que se pueden implementar de este experimento es tratar de separar bien claramente lo que son efectos capacitivos de todo lo que es la celda, por ejemplo, agregándole capacitancias o resistencias en serie del dispositivo a ver si cambia eso con el comportamiento. Y probar con intensidades más altas, por ejemplo, hacer estas medidas, pero en condiciones similares a un sólido. El método simulador solar, le agrego el láser modulado, a ver si eso genera cambios o no en las medidas. Esas son algunas de las ideas en las que se puede modificar el experimento, que era en sí lo que estábamos presentando acá, y las posibilidades que tiene. Vale. Un poquito, ¿no? Bueno, fue culpa de las preguntas. ¿Hay preguntas al final? Una duda. Dijiste que no podés usar los modelos cuando tenés aplicación. Eso es imposible que ocurra o tenés que dar secuencia y hacer lo que pasa ahí. Repetirlo. Cuando estamos hablando del proceso de linealidad entre potencia y corriente generada. Tenemos un tramo cuando yo pongo corriente generada y potencia de la lámpara, tengo un tramo lineal y un tramo en el que empiezo a tener saturación porque se satura el proceso de absorción. Trabajando en estos intervalos es lo que esperamos estar trabajando siempre, mantenernos en este intervalo de linealidad, y por eso estamos usando láseres que no tienen tanta potencia comparada con la del Sol. Para llegar a estos procesos precisamos al menos un Sol en general, o sea que nos estamos manteniendo bastante lejos. Y lo bueno de esto es que si yo me mantengo en la región lineal, en realidad, ahí es cuando mi modelo es válido, porque el modelo de ecuación de continuidad yo estoy separando, por un lado, lo que es término de continuo es término modulado, como si fueran lineales, ¿no? Como esto. ¿Cuándo puedo aplicar eso? Acá. Cuando eso es válido. Entonces, manteniéndonos ahí, no habría problema. Aplicando un sol y ver qué pasa también puede ser interesante. Hay que ver si el modelo realmente sería válido en ese momento o no, pero primero hay que ver las medidas para ver si tiene sentido meterle mucha cabeza a eso.
Otra cosa que se tendría que considerar, que no considera el modelo hasta ahora y en ningún lado lo vi publicado, es a la ecuación de continuidad agregarle un término asociado al transporte por campo eléctrico. Algo que en principio no se aplica en ningún modelo, porque la región donde tengo un intenso campo eléctrico en realidad son las futuras NP. En principio, esa es la única región en la que hay un campo eléctrico a tener en cuenta, que es una región muy angosta de dispositivos, pero eso es hacer así en otro tipo de dispositivos fotovoltaicos. Puedo tener algún dispositivo en el que sea importante el comportamiento asociado al transporte de carga. Por lo pronto, en este tipo de celdas que medimos ahora, hicimos unas medidas aplicando un campo eléctrico externo, o sea, polarizando la celda y realizando la medida, y no se observó cambio en bastante tiempo. Así que en principio el modelo sería válido para ese tipo de dispositivos. No quiere decir que sea válido para todos los tipos de dispositivos. En algunos capaz que conviene tener en cuenta ese término y hallar una solución a la ecuación. ¿Seguimos grabando? Preguntas en Zoom. ¿Hay alguien aparte de Gonzalo en Zoom? Daniel. Hay algunas más hace un ratito. Bueno, ¿alguien más acá? Muchas gracias. Bueno.